Buenos días y bienvenidos a la capacitación virtual del modelo integrado de prevención al fraude y la corrupción e investigación disciplinaria especializada. Mi nombre es Natalia Contreras y en nombre de la agencia ITRC queremos invitarlos a participar activamente en esta capacitación virtual. Bienvenidos. El sistema de prevención del fraude y la corrupción es una herramienta de gestión pública que busca apoyar a las entidades administradoras de ingresos tributarios de la nación a prevenir y detectar el fraude y la corrupción. A través de esta herramienta, la agencia ITRC presentará información que les permita identificar las tendencias en investigaciones sobre funcionarios públicos, los delitos más frecuentes, las áreas vulnerables a intervención delincuencial, el comportamiento de la ciudadanía a través de denuncias y observar los riesgos que, de no ser identificados, medidos, tratados y evaluados, pueden dar lugar a hechos delincuenciales sobre los ingresos. De igual forma, busca ofrecer un mayor conocimiento sobre el fenómeno de la corrupción, incentivar el control social y el fortalecimiento de las instituciones. Esta herramienta se actualiza permanentemente producto de las acciones de auditoría y control disciplinario de la agencia ITRC y es publicada en nuestra web www.itrc.gov.co. En el desarrollo de esta capacitación conoceremos en su totalidad el modelo integrado del sistema de prevención de fraude y la corrupción desde nuestras dos áreas misionales, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo y la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. Nuestro propósito es prevenir los focos de corrupción y que usted lo pueda implementar dentro de su entidad. Los invito a que conozcan un poco más sobre nosotros. Aquí un breve resumen sobre las funciones de la agencia ITRC. Proteger los recursos de los colombianos contra la corrupción y el fraude. Esta es una de las principales misiones del Gobierno Nacional, y esto incluye la protección efectiva de la fuente de ingresos del país. En desarrollo de esta importante misión, en el año 2011 el presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, a través de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, creó por decreto la agencia ITRC como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, delegando la vigilancia en el proceso y administración de los bienes, tributos, rentas y contribuciones para fiscales que realizan la DIAN, Coljuegos y la UGPP, garantizando la buena gestión de estos recursos públicos. Los saluda Carmen Maritza González Manrique, directora general de la agencia ITRC. Nosotros, únicos en nuestra función, investigamos disciplinariamente a los funcionarios de la DIAN, UGPP y Coljuegos. Sus preguntas pueden ser enviadas a nuestro correo electrónico prensa@itrc.gov.co o a través de nuestras redes sociales en Twitter, Agencia ITRC, y en Facebook por el mismo nombre. El doctor Herbert Romero, asesor misional de la entidad, nos explicará cómo se articulan nuestras dos áreas misionales dentro del modelo integrado de prevención al fraude y la corrupción e investigación disciplinaria especializada. Doctor, buenos días y usted tiene la palabra. Muchas gracias, Natalia. Bueno, para la agencia ITRC es de suma importancia poder compartir con ustedes nuestras buenas prácticas, nuestros desarrollos a nivel de metodologías y a nivel de procesos especializados que hemos podido construir con el paso de estos pocos años de existencia dentro de la hacienda pública. Antes de continuar, quiero hacer énfasis en cuál es el origen de la agencia ITRC. La agencia ITRC surge como una necesidad del Estado colombiano de tener una entidad especializada en la gestión del riesgo, específicamente contra el fraude y la corrupción, en tres entidades de suma importancia para el sector Hacienda. Esto es la DIAN, la UGPP y Coljuegos,
entidades que son de gran importancia y relevancia en cuanto a los ingresos de la nación. En este sentido, la agencia ITRC ha desarrollado lo que nosotros hemos denominado nuestro modelo integral para la prevención de actos de fraude y corrupción en la administración de tributos, rentas y parafiscales, basado en la evaluación de sistemas de riesgo e investigación disciplinaria especializada. ¿Cómo la agencia ITRC desarrolla esta actividad misional? La desarrolla a través de dos áreas fundamentales. Por un lado, tenemos nuestra Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, área que se encarga de adelantar las investigaciones contra las actividades irregulares de los funcionarios de las tres entidades que vigilamos y controlamos. Esta investigación es altamente especializada y se focaliza exclusivamente, de acuerdo a nuestra competencia legal, en faltas gravísimas que son principalmente faltas de una connotación muy importante en cuanto a la afectación que hay para los ingresos de la nación. Por otro lado, tenemos nuestra Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, área que se encarga de adelantar auditorías altamente especializadas y focalizadas en detectar gaps o huecos de fraude y corrupción en las mismas tres entidades. Estas dos subdirecciones interactúan como un modelo integral. ¿Qué quiere decir esto? Que estas áreas se comunican permanentemente, generan insumos en doble vía que retroalimentan y generan una proactividad en cuanto a las actividades misionales de cada una de las subdirecciones. En este sentido, se genera una sinergia positiva que hemos denominado, como bien lo dije anteriormente, en un modelo integral para la prevención de actos de fraude y corrupción. Ahora, nuestros subdirectores podrán en detalle explicar a cada uno de ustedes cómo funcionan estas importantes actividades, cuáles son las metodologías que hemos implementado, de tal manera que puedan ser usadas como buenas prácticas en cada una de sus entidades. Muchas gracias. Gracias, doctor Herbert, por su explicación y damos la bienvenida a la doctora Marcela Moncada de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo. Bienvenida. La doctora Marcela Moncada es la subdirectora de Auditoría y Gestión del Riesgo de la agencia ITRC y nos hará una introducción al sistema. Nos explicará la importancia de la implementación del sistema de prevención de fraude y la corrupción desde esta subdirección. Doctora, bienvenida. Gracias, Natalia. Antes de iniciar con la presentación del sistema de prevención del fraude y la corrupción con el que cuenta la agencia, quiero destacar que esta es una de las herramientas fundamentales para prevenir el fraude y la corrupción en cualquier entidad de administración tributaria. Es fundamental contar con un tipo de instrumento como el con el que contamos nosotros acá en Colombia. Nuestro sistema de prevención al fraude y la corrupción desarrolla acciones de prevención y tratamiento de riesgos al fraude y la corrupción a las tres entidades que nosotros auditamos, la UGPP, Coljuegos y la DIAN. Adicionalmente, gestiona procesos disciplinarios, digamos, a funcionarios públicos que desarrollan pues sus funciones dentro de estas tres entidades. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Entonces, funciona aplicando estándares internacionales, creando políticas de buenas prácticas de detección del fraude y la corrupción. Para el próximo año tenemos como proyecto contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo la creación de un observatorio en el cual vamos a contar con toda la información necesaria para poder desarrollar nuestra labor, pero adicionalmente brindar información a la ciudadanía y para facilitar la comunicación entre la ciudadanía y las entidades públicas y entre estas también a su vez facilitar todo el intercambio, digamos, de información. Bueno, ¿y para qué lo hace, Natalia? Para incentivar el control social y fortalecer las instituciones foco de nosotros, que son justamente la UGPP, Coljuegos y la DIAN. El sistema busca fortalecer las instituciones auditadas, ¿para qué? Para promover el recurso, el incremento de los recursos del Estado y promover las mejores prácticas al interior de las instituciones. Todo lo anterior para tener una mayor transparencia frente a la ciudadanía y frente al manejo de los recursos públicos. Una vez dicho o explicado para qué,
le puedo comentar el objetivo de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, que es asegurar el recaudo de los tributos, rentas y contribuciones para fiscales. Esto lo hacemos a través de las inspecciones que desarrollamos, que están fundamentadas en la ley que nos creó y que nos determinó nuestra razón de ser, y formulando recomendaciones que se hacen como resultado de la práctica de estas inspecciones. Podemos ver en la gráfica, digamos, en la gráfica de abajo, voy a ver si la puedo subir un poco para que la gente la pueda ver mejor. Hay una comunicación y consulta permanente. Este es nuestro proceso que desarrollamos en la subdirección, una comunicación y consulta permanente. ¿Con quién? Con las entidades que auditamos, pero también con la ciudadanía, con oficinas de control interno de las entidades, oficinas de control interno disciplinario, con academia, con gremios, con diferentes entidades que nos pueden ayudar a hacer un análisis, como se puede ver abajo en la primera, digamos, en la primera flecha, que establecemos un contexto primero para hacer el análisis de lo que vamos a desarrollar el año siguiente. La identificación de riesgo, análisis de riesgo, evaluación del riesgo es el proceso que se lleva a cabo en las inspecciones. Entonces es un tratamiento como general, como ustedes lo pueden ver, del riesgo desde sus inicios hasta el final, donde se hace un seguimiento del riesgo. Una vez se termina la inspección, se hace un monitoreo del riesgo y un seguimiento para asegurar finalmente todo el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros seguimos en permanente comunicación y consulta con las entidades para generar el siguiente proceso de análisis y de auditorías que vamos a realizar el siguiente año. Bien, doctora Marcela, tenemos ya la primera pregunta. Desde Montería, Isabel Patricia Jiménez, vía Facebook, nos dice: ¿por qué solamente hablan de la DIAN, Coljuegos y la UGPP, existiendo otras entidades del sector Hacienda, por ejemplo? Muy buena pregunta. El Ministerio de Hacienda tiene adscritas o vinculadas varias entidades públicas. Sin embargo, estas tres entidades son las que recaudan el 86% de los recursos de la nación. Esto quiere decir que son las más importantes, digamos, las que más recursos captan para el desarrollo de los fines del Estado. Luego son las que más requieren control por parte de nosotros. Gracias, doctora. Ahora conozcamos cuáles son los ejes centrales de una administración de tributos, rentas y contribuciones para fiscales. Bueno, los cinco ejes que manejamos nosotros, que los hemos tomado del CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que lleva trabajando en estos temas desde 1967, son estos cinco que podemos ver en esta gráfica. El primer eje es la administración de la información. Estas entidades manejan una gran cantidad de información que es sensible y que puede ser utilizada para realizar muchos actos de corrupción y de fraude, por lo cual debe estar asegurada. Entonces, nosotros entramos siempre a mirar cómo cerramos todos estos espacios de fraude y corrupción que se pueden dar en estas entidades. El segundo eje hace relación con recaudos y pagos. El recaudo, que es lo más importante, digamos, de estas tres entidades que recaudan, obviamente, los ingresos para la nación, las entidades deben garantizar que estos sean exactos, que sepan cuánto es que debe la persona, cuánto debe declarar y en qué momento lo debe hacer. La siguiente, que es control tributario, son las recomendaciones que se hacen de fiscalización, es decir, cuando las personas no cumplen con su obligación tributaria y la entidad debe entrar a fiscalizar el no pago, digamos, o bien sea la evasión de impuestos, que es cuando usted no paga, o la evasión de la contribución, o la elusión, cuando trata de hacerlo trata de usar o utilizar algunos trucos para pagar menos de impuestos a los que está obligado. El cuarto eje es la discusión jurídica, y este hace referencia a que todas las actuaciones administrativas de las entidades públicas tienen que ser basadas en un debido proceso y deben ser tomadas de manera objetiva. Entonces, lo que pretende justamente asegurar este tipo de inspecciones y de auditorías es justamente verificar que este tipo de decisiones se tomen de manera objetiva y que no afecten a la ciudadanía y a su vez al Estado, porque en la medida en que no se tomen de manera objetiva, puede perjudicar, digamos, bien al ciudadano, o que el ciudadano se queje finalmente o demande al Estado y el Estado verse incurso después en una obligación de pagar unos mayores recursos. El quinto y último eje es el servicio a la ciudadanía, y esto es
que nosotros a través de nuestras inspecciones elaboramos recomendaciones que permitan que las entidades faciliten la gestión que tienen que realizar ante ellos los ciudadanos. Entonces, en estos 5 ejes, en realidad, lo que hacen es que facilitan que toda la labor de la gestión de la administración tributaria sea transparente, se logre sus objetivos, que es el recaudo a tiempo de los recursos para el Estado, y que permita que los ciudadanos realmente puedan hacer sus contribuciones, digamos, y que se sientan tranquilos porque la gestión está siendo transparente. Perfecto, doctora, gracias. Y después de este primer panorama, desde Medellín, María Andrea Botero, vía Twitter, nos dice: ¿y qué otros escenarios, aparte del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, han tenido en cuenta? Natalia, se han tenido en cuenta diferentes instrumentos internacionales que ha suscrito Colombia y que los ha plasmado en los diferentes instrumentos legales, como el decreto anticorrupción, perdón, la ley anticorrupción, el 1474 del 2011, y el COMPE 137 del 2013. Adicionalmente se han tenido en cuenta la Convención Anticorrupción de la OEA, que recuerda ahora, y la Convención de Mérida, y las recomendaciones de la OCDE, porque como pues todos sabemos, Colombia está tratando de entrar a la OCDE, y entonces se ha tenido en cuenta justamente las recomendaciones que ha hecho la OCDE. Perfecto, muchas gracias, doctora Marcela, por su explicación. Creo que ha quedado suficientemente claro. Y damos ahora la bienvenida a estudio al doctor Héctor Moreno, de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo. El doctor Héctor Moreno es el coordinador del Grupo Interno de Análisis de la Subdirección de Auditoría y Gestión de Riesgo. Nos explicará en qué consiste precisamente la gestión del riesgo. Bienvenido, doctor. Natalia, muchas gracias. Efectivamente, como lo comentó la subdirectora en la presentación anterior, nosotros como Subdirección de Auditoría y Gestión de Riesgo lo que hacemos es precisamente determinar de qué manera el riesgo puede afectar la gestión de la institución. Para ese efecto, hemos dividido nuestro proceso institucional en 3 fases específicas, como lo pueden ver en la gráfica. La primera, el contexto del riesgo, la identificación y análisis, y finalizamos con la valoración y evaluación. Cada uno de estos elementos nos entrega a nosotros los insumos para efectuar unas recomendaciones adecuadas para cerrar los espacios de fraude y corrupción que se pueden presentar en estas 3 entidades que nosotros auditamos. Teniendo en cuenta ello, iniciamos en una breve explicación sobre el contexto del riesgo, toda vez que la idea de la Subdirección de Auditoría es siempre revisar los riesgos que tienen mayor influencia en las instituciones, en este caso la DIAN, Coljuegos y UGPP. Para ese efecto, nosotros efectuamos un análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Qué es eso? Es precisamente revisar las bases de datos, lo que dice la ciudadanía, lo que sale en prensa, todo lo que esté alrededor del riesgo y que nos interese a nosotros como auditoría y gestión para cerrar esos espacios de fraude y corrupción que pueden afectar los recursos de la nación. Una vez nosotros contamos con ese programa anual de inspecciones, se le entregan estos insumos a los equipos internos de trabajo definidos en la subdirección, quienes finalmente planean la ejecución de sus actividades, investigan, determinan el contexto que se está presentando alrededor de las temáticas, determinan realmente cuáles deberían ser esas competencias o esos criterios que deben ser evaluados, y de igual manera determinan a través de capacitaciones, criterios normativos, cuáles son los riesgos que pueden estar presentándose alrededor de las temáticas, sean asuntos, sean procesos o sea cualquier temática que el ciudadano o los mismos procesos institucionales nos estén mostrando. Una vez nosotros tenemos ese contexto, definimos nuestro plan de inspección y de ahí definimos un plan de trabajo que vamos a abordar en compañía de las 3 instituciones, porque esto no lo hacemos diferenciado de ellos, sino lo hacemos en conjunto para encontrar realmente cuáles son los escenarios de fraude y corrupción que se pueden presentar. Una vez nosotros entramos en ese proceso de planeación, pasamos a nuestra etapa de ejecución, donde realmente ejecutamos las pruebas que nos propusimos con la entidad a ejecutar, y una vez contamos con esa identificación, determinamos de qué manera, cómo afecta y se analiza el fraude y la corrupción en el proceso. De esa manera podemos determinar objetivamente qué es lo que está sucediendo
para proponer recomendaciones alrededor de las temáticas que se vienen presentando. Una vez nosotros contamos con ese contexto general, le presentamos a las instituciones cuáles deberían ser las recomendaciones que deben tener en cuenta, cuáles son los escenarios de fraude y corrupción y los indicios que podemos haber encontrado porque podemos enfrentarnos a este escenario. Y finalmente, en un proceso de concertación con las entidades, entramos en esa etapa de comunicación, donde realmente con las entidades trabajamos en conjunto en la construcción de lo que hemos denominado nuestro plan de prevención de fraude y corrupción. Ahora bien, hay una pregunta que nos hacen constantemente y es ¿cómo yo puedo identificar y analizar esos riesgos de una manera objetiva? Como lo dijimos al inicio de la presentación, nosotros hemos retomado los mejores conceptos a nivel internacional alrededor de la gestión del riesgo, no solamente las normas internacionales de ISO, sino que también hemos buscado en la academia cuáles podrían ser los elementos más concretos que nos podrían dar una objetividad en la serie de recomendaciones. Para eso nosotros hemos adoptado lo que en la investigación criminológica se llama el triángulo del fraude y la corrupción de Donald Creasy, que básicamente determina cómo puede ser afectado un proceso institucional alrededor del poder, la oportunidad y la racionalización. De igual manera le hemos adicionado algo que es de construcción propia de la agencia y es la determinación del análisis de sensibilidad al fraude y la corrupción. ¿Cómo lo hacemos? Toda la administración pública se efectúa una serie de manifestaciones que lo hacen a través de actos administrativos. Todo eso nosotros lo hemos denominado decisiones. Y todas esas decisiones tienen una serie de expresiones. Puede ser que sea ejecutado por un funcionario, no importa su jerarquía, pero de igual manera él tiene una competencia y esa competencia tiene que desarrollarse de acuerdo a la ley, porque como lo dice la Constitución, los funcionarios deben hacer lo que está establecido en sus funciones y no más de eso. Y después de recibir esta completa información, recibimos una pregunta de Óscar Quiñones desde Pereira, Risaralda. A través de nuestro correo electrónico, contáctenos @itrc.gov.co. Dice, ¿y si la racionalización es un concepto asociado a la ética de cada uno, cómo aportan ustedes a mitigar ello? Es una buena pregunta. Precisamente cuando observamos el triángulo del fraude podemos observar en la parte superior el poder. Hacia el poder podemos establecer una serie de controles operativos dentro de los procesos institucionales. Lo mismo frente a la oportunidad, segregando funciones, estableciendo controles, segundas instancias de verificación. Pero como lo dice el ciudadano, la racionalización viene de adentro, viene del actuar del funcionario, de su gestión ética. Nosotros como agencia hacemos mucho énfasis y de hecho en el plan de desarrollo vigente contamos con una serie de obligaciones para incentivar esos escenarios de racionalización frente a la ética pública. Gracias a nuestro televidente por esta pregunta y a continuación conozca la evaluación y tratamiento a la sensibilidad del fraude y la corrupción. Adelante, doctor. Gracias. Precisamente uno de los elementos que nos hacen mucho énfasis en el momento en que efectuamos este tipo de capacitaciones es cuál es la manera más adecuada de poder identificar la sensibilidad al fraude y la corrupción